Efesios 4, versículos 1 al 6. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma vocación, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Bien, en esta mañana estaremos continuando, hermanos, con la segunda parte del mensaje que inicié el domingo anterior, titulado La naturaleza de la iglesia. Y en esta mañana quiero concluir con este mensaje. Y el domingo anterior estuvimos hablando, hermanos, de que la iglesia es tanto visible como invisible, y estuve enfocándome en el hecho de que la iglesia, la naturaleza de la iglesia tiene principalmente dos características en ese sentido, de que la iglesia es visible pero también es invisible. Ahora bien, muchas veces nosotros pensamos en la iglesia como la congregación en la que nos reunimos, y pensamos que esa es la iglesia. Pero, hermanos, la iglesia es mucho más grande o más abarcadora que la asamblea local o la congregación local donde nosotros nos reunimos a adorar a Dios todos los domingos. La iglesia en realidad incluye todos aquellos que profesan la fe cristiana. Todos aquellos que profesan el nombre de Cristo están incluidos en la iglesia visible. ¿Y quiénes son los que están incluidos en la iglesia invisible? Son aquellos que han sido escogidos por Dios para salvación, y que ellos forman parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Esa iglesia invisible estuvimos viendo el domingo pasado, que fue compuesta por los santos del Antiguo Testamento y por los salvos también del Nuevo Testamento. Así que no importa dónde se haya vivido, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, aún así los salvos por la gracia de Dios pertenecen al mismo cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y a lo largo de este estudio estaremos viendo que Israel en el desierto fue llamada también la iglesia. Israel en el desierto fue llamada la iglesia, la congregación de Dios en el desierto. A través de los siglos, Dios ha tenido siempre un pueblo, un remanente. Aun cuando la mayoría de personas rechacen el evangelio, Dios siempre se ha reservado un pueblo, un remanente que cree en Él y que es salvo por gracia. Esto fue una realidad en el primer siglo, en los tiempos del apóstol Pablo. Fue una realidad en los tiempos de la Reforma, con los reformadores, y es una realidad en el siglo XXI en el que nosotros estamos viviendo. No todos creen en Cristo, es cierto, no todos. Incluso no todos los que están en las iglesias o asambleas locales, no todos son salvos, pero cada generación tiene y cuenta con un grupo de personas que ha sido parte de esa iglesia invisible, y que han recibido el perdón de sus pecados solamente por la gracia de Cristo. Así que estuvimos viendo el domingo anterior el significado, hermanos, de esas dos palabras, de la iglesia visible y la iglesia invisible. Y hoy estaremos viendo el segundo aspecto, que la iglesia es tanto local como universal. El apóstol Pablo, en esos versículos que leímos, nos muestra la importancia de tener unidad. Dice el versículo 3: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero resulta, hermanos, de que esa unidad por la que el apóstol Pablo abogaba
y él tanto anhelaba que existiera, y por la que Cristo oró también en Juan capítulo 17, vemos que en el día de hoy es visiblemente algo que tal vez no está teniendo lugar. Vemos un sinnúmero de denominaciones evangélicas, vemos un sinnúmero de iglesias y congregaciones protestantes, y a veces entre las mismas iglesias de la misma denominación existen diferencias entre ellos mismos. Iglesias bautistas en una misma área no se ponen de acuerdo en ciertas cosas. A veces he escuchado a personas bien intencionadas decir: yo no sé por qué no todas las iglesias pequeñas que hay en el área de Tulsa se unen en una sola iglesia, o por qué no se unen estas iglesias que pertenecen a una misma denominación y están en una misma ciudad, ¿por qué no se unen y forman una sola? Hermanos, eso pareciera ser muy atractivo, ¿no es cierto? Y eso sería algo bueno porque habría unidad. ¿No es cierto, hermanos? La unidad no está en estar congregados en un mismo lugar. La unidad no es esa. La unidad trasciende. Pablo claramente dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Estar unidos en un solo lugar no significa que realmente exista unidad. La unidad verdadera va más allá que la unidad física. No es todo estar todos los cristianos o todos los que profesan el nombre de Cristo reunidos en un solo lugar, o pertenecer a una congregación local. No es todo eso. Eso no es tener la verdadera unidad. Eso no es tener esa unidad de la cual nos habla la palabra de Dios. Por lo tanto, aun cuando existen demasiadas denominaciones y congregaciones locales, aún así podemos tener la unidad verdadera, aun cuando no exista una unidad física, pero podemos tener la unidad del Espíritu a través del Evangelio, creyendo el mismo Evangelio. Así que la iglesia es tanto local como universal. La iglesia local se compone de aquellos que profesan la fe cristiana y se reúnen en un lugar específico para adorar a Dios, participar de los sacramentos y practicar la comunión o la excomunión también. Tales iglesias locales pueden reunirse en los hogares, en edificios construidos para tal propósito, y aún en lugares que no son exclusivamente para el servicio de la congregación, tales como escuelas públicas o algunos otros lugares. Hermanos, en el día de hoy nosotros tenemos la tendencia a creer que el edificio es la iglesia. Vamos pasando por la calle y vemos el edificio donde nos congregamos, y lo primero que le decimos a alguna persona, si ella no sabe, es: mira, esta es nuestra iglesia, ¿no es cierto? Aquí está nuestra iglesia. Y le apuntamos al edificio, pero resulta que ese edificio no es la iglesia, es un edificio solamente. La iglesia somos nosotros. La iglesia somos las personas que nos reunimos en este edificio. Nosotros somos la iglesia, no el edificio. Por lo tanto, la iglesia, hermanos, puede reunirse en un edificio como este, puede reunirse en un edificio que no sea exclusivamente un lugar destinado para la adoración. Hay iglesias que se han reunido en escuelas públicas, han rentado ese lugar para reunirse los domingos, y aún así la iglesia se reúne en una escuela pública. Hermano, la iglesia en los primeros siglos se reunía en casas, se reunía bajo las catacumbas de Roma.
Se reunían en diferentes lugares porque había persecución y el Estado no permitía que ellos edificaran sus propios edificios. La iglesia tenía que andar huyendo y escondiéndose de las autoridades. Bajo ese clima político, hermanos, la iglesia tiene que estar subterránea, esconderse. No puede tener servicios a la vista del público. Tiene que andar escondiéndose siempre, como por ejemplo cristianos en China que han estado escondiéndose y han estado reuniéndose en lugares escondidos porque es prohibido el evangelio en ese país. De la misma manera, en el primer siglo, los primeros cristianos, hermanos, se escondían de las autoridades romanas y ellos tenían sus servicios en diferentes lugares, siempre en privado. Vamos a leer unos versículos de cómo la iglesia primitiva, hermanos, se reunía en diferentes lugares. Romanos capítulo 16, versículos 3 al 5. Romanos capítulo 16, versículos 3 al 5 dicen: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Notemos bien, hermanos, el versículo 5. Saludad también a la iglesia de su casa. En la casa, hermanos, se reunían los primeros cristianos. En los hogares de los cristianos se reunían y por lo tanto ahí estaba la iglesia. La iglesia existe donde 2 o 3 están reunidos en nombre de Cristo. Por lo tanto, no es necesario, hermanos, tener un lugar, un edificio exclusivo para adorar a Dios, para ser iglesia. Para ser una iglesia de Cristo, es necesario solamente estar reunidos en su nombre. Estar reunidos en su... La iglesia primitiva lo hacía de esa manera. En el día de hoy, y en este país y en muchos otros países, hay edificios construidos con ese propósito, para alabar a Dios solamente. ¿Por qué? Porque el clima político, hermanos, lo permite, ¿no es cierto? Las autoridades gubernamentales permiten que los cristianos edifiquen sus propios edificios y se congreguen en ellos para adorar a Dios con libertad, sin temor a la persecución, sin temor a que haya represalias por parte del gobierno hacia los cristianos. Pero en lugares donde el cristianismo es prohibido, hermanos, donde la fe cristiana es prohibida, como en los países musulmanes, por ejemplo, en el día de hoy no pueden reunirse libremente. Tienen que andarse escondiendo para alabar a Dios o para escuchar la palabra de Dios, para leer las escrituras. No pueden reunirse al aire libre, ni pueden reunirse en lugar público, ni pueden rentar una escuela pública, por ejemplo, porque eso es prohibido. Y la iglesia primitiva, hermanos, experimentó este tipo de persecución por parte de las autoridades romanas. Se reunían en casas, se reunían en diferentes lugares donde pudieran esconderse, y ahí tenían sus reuniones, pero eran una iglesia. Aunque había varias congregaciones, en diferentes hogares, pero últimamente la iglesia era una. Y en el día de hoy, hermanos, de la misma manera, hay muchas congregaciones, muchas denominaciones, pero la iglesia es una. La iglesia es solo una. ¿Cómo podemos explicar esto? Que la iglesia sea una, pero que existen muchas congregaciones y muchas denominaciones. Bueno, muy fácil. Es como un árbol, hermanos. Un árbol es uno solo, pero ese árbol tiene muchas ramas. Y cada rama no es un árbol diferente, ¿o sí? Cada rama pertenece a ese árbol. De la misma manera, la iglesia es un solo árbol,
Pero ese árbol tiene muchas ramas, muchas denominaciones, muchas congregaciones locales. Cristo comparó al reino de Dios con un gran árbol. Bueno, la iglesia es una. La iglesia es ese árbol. Y ese árbol cuenta con muchas ramas. Esas ramas dan fruto. Y esas ramas, hermanos, representan las diferentes denominaciones, las diferentes congregaciones locales, las cuales se componen por personas regeneradas y personas no regeneradas. Pero aún así, es algo que el reino de Dios estaba destinado a incluir. Incluso personas no regeneradas, incluso personas que no son realmente salvas. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 9, quisiera que diéramos lectura a ese versículo. 1 Corintios 16, versículo 19. Dice: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. En este versículo vemos también cómo en ese hogar de Aquila y Priscila se reunía, hermanos, una iglesia. Y cuando vemos esto, pareciera que existían muchas iglesias. La iglesia en la casa de Aquila y Priscila, la iglesia en la casa de fulanito de tal, y la iglesia en la casa de Gayo y de Erasto y de otros muchos, ¿verdad?, que menciona el apóstol Pablo. Hermanos, pero no eran diferentes iglesias, era una sola iglesia. Lo que había era congregaciones locales en distintos lugares, al igual que en la actualidad. En la actualidad también existen congregaciones locales, asambleas de creyentes en diferentes lugares, pero es una sola iglesia. No hay varias iglesias, sino una sola. La iglesia es universal, y esto se refiere a que la iglesia de Jesucristo no estaba limitada a la nación de Israel, sino que ella estaría presente en todas las naciones del mundo. Cristo dijo, hermanos, en Mateo capítulo 28, veamos lo que Él dijo en esos versículos. Mateo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Notemos cómo Cristo, hermanos, muestra que las naciones de todo el mundo tendrían que ser discipuladas. En el primer siglo, cuando Cristo andaba predicando, incluso les prohibió a sus discípulos ir a las ciudades de los gentiles. Él les decía: por ciudad de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Él les dio un mandato de ni siquiera ir a esas ciudades gentiles y samaritanas que no eran ni pertenecían a la casa de Israel. Pero cuando Él muere, hermanos, y Él resucita, su mandato cambia. Ahora ya no sería solamente Israel, sino sería todas las naciones del mundo. El versículo 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
ya no solamente a la nación de Israel, sino a todas las naciones. Esto nos muestra, hermanos, el aspecto universal de la iglesia. El aspecto universal. La iglesia es local, es cierto, pero también es universal. Es local porque estamos aquí reunidos en esta ciudad, pero es universal porque tenemos hermanos en diferentes países del mundo. Tenemos hermanos en todos los países del mundo, hermanos, que aunque no hablen nuestro idioma, aún así ellos han creído en Jesucristo. Y debido a ese hecho, ellos pertenecen a la iglesia del Dios viviente. Hermanos, si estuviéramos, por ejemplo, en una asamblea con hermanos chinitos, por ejemplo, y estuviéramos en una iglesia, en una congregación junto a ellos alabando al Señor, nosotros no íbamos a entender nada de lo que ellos estén diciendo, ¿no es cierto? Pero una cosa es segura, estaríamos alabando y adorando al mismo Dios de ellos. O sea, esa unidad trasciende las barreras del idioma. Esa unidad trasciende las barreras de la cultura. No importa lo que a ellos les guste comer, no importa eso. Lo más importante no es nuestras diferencias culturales, hermanos, ni nuestras diferencias en el idioma, sino que aun cuando tenemos diferencias en la cultura y en el idioma, estamos unidos alabando al mismo Dios, ¿no es cierto? Al mismo Cristo. Y esto lo podemos experimentar cuando vamos a una congregación que no habla nuestro idioma, pero que aún así ellos están adorando al mismo Cristo. Ese es el aspecto universal, hermanos. Y en el primer siglo, los apóstoles, siendo judíos, teniendo diferentes prácticas, iban a asambleas locales de gentiles que tenían prácticas diferentes, y ellos convivían y se aceptaban entre ellos, porque la iglesia es universal. La iglesia no es solamente para un determinado grupo de personas. Hermano, la iglesia tiene un alcance universal. Es local, pero también es universal. Hubo un incidente, hermanos, en el primer siglo con el apóstol Pedro. El apóstol Pedro en la iglesia de Galacia trataba de retraerse y no comer con sus hermanos gentiles, porque había algunas personas de la circuncisión, y esos líderes de la circuncisión, hermanos, el apóstol Pedro les tenía temor y no se juntaba con los gentiles, y algunos otros líderes estaban siendo arrastrados, hermanos, en esa actitud anticristiana. Y el apóstol Pablo encaró fuertemente a Pedro y le dijo: ¿cómo es posible que tú actúes de esta manera? Mientras no están aquellos líderes, tú comes tranquilamente con los gentiles, pero cuando ellos llegan te retraes y evitas tener esa comunión y compañerismo. No está bien. ¿Cómo podemos aplicar esa actitud, hermanos, al día de hoy? ¿Acaso no es cierto, hermanos, que existen cristianos americanos, o sea, blancos, que no quieren tener nada que ver con los hispanos? ¿No es cierto? El día de hoy existe esa misma tendencia, ese mismo error y herejía petrina del apóstol Pedro.
que muchos quieren practicar el día de hoy. Oh, no. Vamos a hacer una iglesia solamente de puros blancos, o de esta clase de personas solamente. Eso es algo totalmente antibíblico y va contra el espíritu de la iglesia, de la naturaleza de la iglesia, que es universal. Podemos tener diferencias culturales, es cierto, podemos tener diferencias de idioma, hermanos, pero nunca podemos discriminar a un cristiano simplemente porque no es de nuestro color, o porque no es de nuestra nacionalidad, o porque no tiene nuestras mismas costumbres. Y eso fue exactamente lo que hizo el apóstol Pedro en el primer siglo, discriminando a los cristianos gentiles. Y esto, hermanos, ameritó el regaño y lo que el apóstol Pablo le dijo a Pedro: eres un hipócrita, Pedro, estás actuando con hipocresía, no debes hacer eso. Así que la iglesia en su aspecto universal, hermanos, está destinada a abrazar a gente de todas las naciones del mundo. Vayamos a Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5 versículos 9 y 10. Apocalipsis 5, 9 y 10. Veamos lo que dice. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y el 10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. En esos versículos vemos cómo esa multitud, hermanos, de todo pueblo, tribu, lengua y nación estaban delante del Señor y habían sido salvados. Este es un cuadro de lo que es la iglesia universal, que la iglesia se compone de personas de todas las naciones del mundo, no solamente de una sola nación, de la nación de Israel, sino de todas las naciones del mundo. Quiero que veamos unas partes de la Confesión de Westminster, capítulo 25, versículo, el apartado 3 y 4. Voy a dar lectura, porque esto nos muestra, hermanos, el aspecto de la iglesia universal. El apartado número 3 dice: a esta iglesia universal, visible, ha dado Cristo el ministerio, los oráculos y los sacramentos de Dios para reunir y perfeccionar a los santos en esta vida y hasta el fin del mundo por su propia presencia y espíritu, según su promesa los hace eficientes para ellos. El capítulo 25 del versículo 2 dice: la iglesia visible, que bajo el evangelio también es católica universal, no está limitada a una nación como anteriormente en el tiempo de la ley. Se compone de todos aquellos que en todo el mundo profesan la religión verdadera juntamente con sus hijos, y es el reino del Señor Jesucristo, la casa y familia de Dios, fuera de la cual no hay posibilidad ordinaria de salvación.
ahora ya en la iglesia, en esta iglesia, no es solamente para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones del mundo. Y este aspecto, hermanos, es muchas veces pasado por alto, lamentablemente. En nuestro tiempo actual vemos esa segregación, lamentablemente, que existe, donde una congregación local se trata de que se sea solamente exclusiva para cierto tipo de personas. Y eso es triste y lamentable, porque vemos, hermanos, como aún entre los mismos hispanos, podemos decirlo, existen diferencias, y esas diferencias aún las traemos al momento de estar en la iglesia o de ser parte de la iglesia. A veces por cosas secundarias y tan insignificantes nos dividimos y buscamos el divisionismo, lejos de buscar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz, tal como el apóstol Pablo dice en Efesios. Como conclusión, hermanos, en esta mañana quiero decir: toda congregación o creyente que es exclusivista o segregacionista contradice este principio bíblico y peca delante de Dios. Vamos a Gálatas capítulo 2, 11 al 14 para ver cómo el apóstol Pablo reprendió a Pedro, y con eso estaremos terminando en esta mañana. Gálatas 2, versículos 11 al 14, cómo Pablo enfrentó a Pedro diciéndole de la siguiente manera: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Hermanos, esta actitud del apóstol Pedro fue una actitud totalmente reprobable y condenable. Y el apóstol Pablo lo entendió y enfrentó a Pedro de una manera directa, y diciéndole que no actuara así, porque en su simulación y en su hipocresía otros también estaban siendo arrastrados a practicar algo que no debería ser practicado. Así que la pregunta en esta mañana, hermanos, es: ¿somos culpables nosotros también de ese mismo pecado, de esa misma falta? ¿Discriminamos nosotros a algunos porque no son como nosotros? ¿Discriminamos a otras personas y no queremos asociarnos con ellos? ¿No queremos tener comunión con ellos? El apóstol Pedro, hermanos, con todo y su apostolado, cometió este error, y el apóstol Pablo tuvo que llamarle la atención. Como cristianos no estamos exentos también de esas tendencias, de actuar como Pedro, hermanos, y de tener un espíritu crítico y discriminativo hacia otros. Pero si es así, tenemos que arrepentirnos, tenemos que pedirle perdón al Señor. Dice: Señor, perdóname, porque estoy actuando igual que Pedro en su error, en su hipocresía. Estoy actuando igual que él. Así que el próximo domingo estaremos continuando con esta serie, hermanos. Pongámonos de pie y vamos a orar al Señor en esta mañana.